6 de marzo de 1945. Plaza de la Catedral de Colonia. El comandante Wilhelm Bartelbord de la 106a Brigada Panzer observaba a través del periscopio de su Panther un extraño vehículo emergiendo de los escombros. Al principio, se rió. La silueta baja y angular, con la torreta desproporcionadamente grande, parecía una grotesca variación del viejo Sherman, el tanque que su unidad había destruido por miles desde Normandía. Pero esa estructura no se movía como un Sherman. No emitía el sonido metálico habitual, y su arma era demasiado larga. No sabía qué era, pero en segundos estaría muerto. Lo que mató a Bartelbord no fue solo el proyectil de 90 milímetros que atravesó la torreta del Panther, fue la revelación. Por primera vez, Alemania descubrió que el ejército estadounidense había desplegado algo que no solo rivalizaba con sus Tigers y Panthers, sino que los superaba en puntos cruciales. Eso ya no era una guerra de números, fue una guerra de ruptura técnica. Este documental expondrá la ironía fatal detrás de ese momento. Como un solo tanque, ignorado por la inteligencia alemana, destruyó no solo vehículos, sino certezas, porque los petroleros alemanes no lo sabían, que América había aprendido a cazar cazadores. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia. En toda la campaña final en Europa, solo 20 tanques M26 Pershing entraron realmente en combate. 20. Y sin embargo, los informes de campo muestran que unidades blindadas enteras de la Wehrmacht han empezado a retirarse, dudar o abandonar vehículos ante el mero rumor de la presencia de un nuevo Sherman con un cañón largo. Esta no es una historia de supremacía numérica. Es el colapso de un mito, porque lo que las tripulaciones alemanas no sabían era que este tanque llevaba un arma capaz de matar a sus Tigers a cualquier distancia. Y cuando por fin se enteraron, ya era demasiado tarde. Si valoras la historia, el análisis frío de los hechos y la reconstrucción de momentos olvidados de la guerra, apoya este canal con tu suscripción. Esto nos permite seguir investigando los detalles que cambiaron batallas, y a veces guerras enteras. Durante los años 1942 a 1944, los tanques alemanes no eran solo máquinas, sino símbolos. El Tiger I, con su blindaje frontal de 100 milímetros y cañón de 81 milímetros, llegó a encarnar lo que el alto mando alemán llamó la superioridad de la ingeniería aérea sobre el número enemigo. En el campo, su presencia imponía miedo. Los informes de soldados aliados mencionan la fiebre del tigre, una reacción psicológica que confundía cualquier vehículo con una torreta ligeramente cuadrada con el mítico vehículo blindado pesado. El Panther, su hermano más ágil, fue diseñado para atacar directamente al T-34 soviético, pero también resultó fácil romper las columnas de Sherman con fuego preciso a larga distancia. Para la doctrina de guerra blindada de la Wehrmacht, el secreto era sencillo: destruir antes de ser visto. Y con óptica 6, munición de alta velocidad y una doctrina centrada en la maestría técnica, esa estrategia parecía infalible. La aritmética del anuncio era convincente. Un solo Tiger podía destruir 10 Shermans antes de ser alcanzado. Afirmaron que un Tiger bien posicionado en emboscada era más letal que toda una compañía de tanques estadounidenses. Las tripulaciones dibujaban anillos de muerte en sus flautas, celebrando las matanzas con un orgullo casi ceremonial. El culto a la máquina se reforzaba con el propio Estado. Vídeos, carteles y comunicados del Ministerio de Propaganda alimentaban la convicción de que Alemania no necesitaba números, sino solo calidad. Y mientras las fábricas americanas producían tanques como automóviles, Alemania perfeccionó cada unidad como una pieza de arte bélico. Sin embargo, esta convicción ocultaba una debilidad estructural. La obsesión por la calidad llevó a proyectos complejos y que consumían mucho tiempo, difíciles de mantener en el campo. La producción de Tigers, por ejemplo, nunca superó las 1.347 unidades durante toda la guerra. Los King Tigers, aún más pesados, se quedaron en 492 unidades. El número total de Panthers fabricados alcanzó unas 6.000 unidades, una cifra expresiva, pero insuficiente en comparación con la escala aliada. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos había convertido la guerra en una ecuación logística. En 1944, Estados Unidos producía, de media, 2.000 tanques al mes, simultáneamente, de diferentes modelos, con piezas estandarizadas, ensamblaje en serie industrial y posibilidad de reemplazo rápido en el campo.
Era una guerra de sistemas y Alemania aún no se había dado cuenta. En 1943, mientras Henschel ensamblaba cada Tiger con un cuidado casi artesanal, General Motors reconfiguró fábricas civiles para producir piezas de tanques que serían ensambladas en otras plantas, probadas en otras ciudades y cargadas en barcos organizados por códigos logísticos automáticos. En términos sencillos, Estados Unidos había convertido a toda la nación en un arsenal. Los alemanes lo veían con desprecio y también con incredulidad. Un informe de inteligencia del alto mando alemán de enero de 1944 afirma: la producción estadounidense privilegia la cantidad sobre la eficiencia. Sus armas, aunque numerosas, carecen de sofisticación técnica. El error estaba precisamente ahí. Lo que los alemanes llamaban falta de sofisticación era en realidad una redefinición de lo que era la eficiencia en la guerra moderna. La eficiencia para los estadounidenses significaba ganar con regularidad, no con elegancia. ¿Era inferior el cañón de 75 milímetros del Sherman? Sí, pero el Sherman era rápido de producir, fácil de mantener y adaptable. Y cuando llegó el momento de cambiarlo, había toda una industria lista para ello. Aquí merece la pena detenerme. En 1944, la producción mensual estadounidense de tanques superaba en más de 10 veces la producción total alemana en el mismo periodo. Esta es la dimensión del desequilibrio. Si esta estadística te sorprende, comenta abajo con datos impactantes. Queremos saber cuántos son realmente conscientes del impacto de estos números en la guerra real. El problema es que, hasta principios de 1945, los alemanes aún creían que podían equilibrar ese equilibrio con la superioridad técnica local. Si un Tiger tenía 10 Shermans, era suficiente para mantener la calidad. Pero las matemáticas de la guerra no se sostienen cuando la cadena de montaje enemiga no se detiene. La creencia alemana era que los estadounidenses nunca desarrollarían un tanque pesado capaz de desafiar a los Tigres. Al fin y al cabo, decían, el espíritu americano era uno de producción rápida, consumo y estandarización. No había espacio para un tanque de élite. Se equivocaron. El proyecto Pershing ya estaba en movimiento, silencioso, oculto bajo lonas y códigos falsos. Y cuando apareció, no fue solo una sorpresa, era una frase. Porque, contrariamente a lo que esperaban los alemanes, el Pershing no era solo un tanque más grande. Era la señal de que Estados Unidos no solo respondía, sino que estaba adelantando. Un informe capturado posteriormente de una unidad de reconocimiento alemana contiene la siguiente frase: parece que los estadounidenses colocaron un cañón antiaéreo sobre un chasis blindado. La armadura es gruesa, la torre fundida, y el arma es demasiado largo para ser un 75. En la siguiente parte, veremos cómo el nacimiento de Pershing no fue resultado de una necesidad táctica aislada, sino de una decisión estratégica que implicó absoluto secreto, redes industriales en 22 estados, y la reconversión de arsenales enteros. Y mientras Alemania dependía de leyendas, América estaba montando su propia revolución, a matar mitos. Mientras Alemania cortaba cada Tiger como si fuera una sola pieza de un estudio de ingeniería, Estados Unidos se dirigía hacia otro tipo de guerra, una guerra en la que cada cerrojo, cada unión soldada y cada metro de vía seguía un ritmo de producción tan calculado como impersonal. La dicotomía entre ambos modelos era evidente en 1943, cuando la Wehrmacht aún creía que podía compensar su inferioridad numérica con superioridad técnica. El alto mando repitió la doctrina: un Tigre vale 10 Shermans. Sobre el papel, el cálculo parecía optimista pero defendible. En la práctica ignoró la regla más antigua de la guerra moderna. La cantidad tiene una cualidad propia. Las fábricas alemanas, limitadas por bombardeos, escasez de materiales, pérdida de trabajadores cualificados y métodos de producción casi artesanales, luchaban por desplegar 60, a veces 70 Panthers al mes. Los Tigers, más complejos y exigentes, apenas superaban la docena de unidades producidas mensualmente. Cada tanque no solo llevaba acero, sino interminables horas de trabajo minucioso, análisis de precisión y ajustes específicos. Cada Panther salió de las líneas como un trabajo técnico que requería mantenimiento constante y piezas raras. Era un ejército de máquinas poderosas, pero frágil frente a las matemáticas industriales. Al otro lado del océano, la ecuación era diferente. Estados Unidos comprendió desde el principio que una guerra de desgaste no se gana con obras maestras mecánicas,
sino con máquinas robustas, estandarizadas y replicables sin necesidad de artesanos. Sus arsenales estaban organizados como sistemas, no como talleres. Packard produjo motores para tanques y aviones. Ford replicó las transmisiones en serie. General Motors fabricaba cascos. Y el arsenal de tanques de Detroit montaba todo en líneas integradas. Lo que Alemania llamó una falta de refinamiento técnico fue en realidad un modelo revolucionario. Un tanque podía desmontarse en el campo, repararse con piezas de diferentes estados y volver a ponerse en funcionamiento en pocas horas. Cuando un Tiger rompía un cojinete dentado, su tripulación esperaba días para recibir piezas, si es que llegaban. Cuando un Sherman sufría la misma avería, se reparaba de inmediato. Había demasiadas piezas para pasar por alto. La filosofía estadounidense era clara: construir algo suficientemente bueno en masa para que la guerra no se detuviera. La ironía es que los alemanes confundieron esta eficiencia con mediocridad. Informes de inteligencia de principios de 1944 afirmaban que los tanques estadounidenses eran demasiado simples para resistir enfrentamientos directos con blindados alemanes durante mucho tiempo. Esto se repitió en la percepción de los oficiales de campo. Para ellos, la producción en masa estaba asociada a una debilidad técnica. No se dieron cuenta de que la propia estructura industrial del Reich hacía imposible mantener el ritmo del enemigo. Mientras que Alemania había producido poco más de 1,000 Tigers en toda la guerra, Estados Unidos fabricó aproximadamente 49,000 Shermans y, más importante aún, podía reemplazar las pérdidas casi al instante. La guerra dejó claro: no importaba cuántos tanques alemanes fueran superiores en un duelo 1 contra 1. Importaba cuántos quedaran operativos 4 semanas después. La doctrina alemana ignoraba la logística porque creía que no la necesitaría. Estados Unidos lo abrazó porque sabía que era en él donde ganaría. El colapso de esta creencia comenzó a hacerse visible en el invierno de 1944. Los Panthers fueron abandonados no solo por emboscadas exitosas, sino también por avería mecánica, falta de piezas, motores sobrecalentados y transmisiones apagadas. En algunos sectores, se perdieron más Panthers por defectos que por cañones aliados. El enemigo que debería haber temido al Tigre empezaba a temerle menos poco a poco. No porque el Tigre fuera débil, sino porque no podía estar presente en número suficiente. Y fue precisamente en este momento de creciente fragilidad cuando Estados Unidos dio su paso más audaz. Decidió que era hora de producir un tanque que no solo fuera numeroso, sino también técnicamente capaz de enfrentarse a los Tigers en igualdad de condiciones. Pershing nació de este cálculo, no de desesperación, sino de oportunidad. Lo que hace este giro aún más irónico es que los alemanes estaban convencidos de que los estadounidenses nunca arriesgarían crear un tanque pesado. Creían que la industria estadounidense solo funcionaría dentro del régimen de la simplicidad, que nunca asumiría el reto de un vehículo blindado complejo, con blindaje inclinado, torreta fundida y arma de alta potencia. Nunca imaginaron que las mismas fábricas que producían coches civiles podrían, en cuestión de meses, transformarse en arsenales capaces de ensamblar tanques pesados tan naturalmente como montaban camiones. El Reich planeaba derrotar a Shermans indefinidamente. No planeaba afrontar nada nuevo. Y cuando por fin vio lo nuevo, se dio cuenta de que no tenía forma de reaccionar. Un oficial alemán capturado en marzo de 1945 resumió el error cuando dijo: «Pensábamos que los americanos solo sabían hacer números. Nunca pensamos que sabrían cómo hacer calidad». El shock acababa de empezar. Porque mientras Alemania produjo poco más de 1,000 Tigers en toda la guerra, Estados Unidos estaba a punto de demostrar que podía producir cientos de tanques pesados, y rápidamente. En la siguiente parte, veremos cómo este tanque invisible, nacido de una red industrial de 22 estados, fue desplegado bajo absoluto secreto, y cómo su primera aparición convirtió la confianza alemana en un silencio inquietante. En la segunda mitad de 1942, tras los primeros enfrentamientos con los Tigers en el norte de África e Italia, el alto mando estadounidense llegó a una conclusión ineludible. El fiable y fácil de producir M4 Sherman se estaba volviendo rápidamente obsoleto ante los avances en blindaje y armamento alemanes. Las tripulaciones estadounidenses se vieron obligadas a flanquear a los tanques pesados enemigos, disparando a los costados o a la retaguardia para tener alguna posibilidad de penetración. La lógica era insostenible, y aunque los números seguían del lado de los aliados,
La moral en las unidades blindadas se estaba erosionando por una verdad ineludible. Ningún soldado quiere entrar en combate sabiendo que su máquina es inferior. Fue en este contexto donde nació el proyecto T-26, una iniciativa urgente y silenciosa para crear un tanque pesado que cambiara el rumbo. El proyecto era confidencial. No habría divulgación pública. Se suponía que los alemanes no debían saber de su existencia hasta el primer disparo. Y, más importante aún, no podía comprometer el ritmo de producción del Sherman. La solución fue una red industrial fragmentada. Las piezas T-26 se fabricarían en diferentes fábricas y solo se ensamblarían en un pequeño número de arsenales con acceso limitado. General Motors, a través de la división Fisher Body, fue encargada de liderar la transición. El reto era doble: crear un nuevo tanque y hacerlo de una manera compatible con la filosofía estadounidense de producción en masa. La torre Pershing, por ejemplo, tenía forma de fundición única, requiriendo hornos industriales que pocas naciones poseían. Su cañón, el M3 de 90 mm, derivaba de un diseño antiaéreo, pero estaba adaptado para disparar munición perforante capaz de atravesar más de 200 milímetros de acero a corta distancia. El nuevo tanque tendría 46 toneladas, un motor de gasolina Ford GAF de 500 caballos de potencia, suspensión horizontal, HVSS, y sistemas de estabilización que permitirían disparar en movimiento, pero su principal arma sería el secreto. Los primeros 20 tanques se completaron a finales de 1944 y se enviaron bajo el máximo secreto en enero de 1945. Para despistar incluso al personal del muelle, los Pershing fueron cargados tras filas de Sherman ordinarios, cubiertos con lonas y etiquetados como equipo pesado de mantenimiento. Las tripulaciones habían sido entrenadas solas en Fort Knox, con un juramento de silencio a riesgo de consejo de guerra. No podía filtrarse información. Pershing no sería solo una máquina, sería una revelación. Las órdenes eran claras. Los nuevos tanques solo debían entrar en combate en casos específicos, enfrentamientos directos con Tigers y Panthers. El mando aliado quería observar, medir y demostrar el impacto del nuevo armamento antes de ampliar la producción. Fue un experimento en el campo, pero la mera aparición del M-26 ya desafiaba todas las predicciones de la inteligencia alemana. Según informes de la Abwehr, Estados Unidos había optado por tanques ligeros y medianos en nombre de una producción acelerada, y no mostraba señales técnicas ni logísticas de un giro hacia armamento pesado. El error fue asqueroso. Lo que los alemanes no sabían era que la misma cadena industrial que producía 2.000 Shermans al mes había sido parcialmente redirigida, sin reducir el volumen, para iniciar una nueva cepa, un tanque de élite, fabricado con los mismos principios de estandarización que garantizaban la fluidez logística estadounidense. Fue una hazaña que Alemania no pudo imitar. El Reich no podía mantener simultáneamente su producción de Panthers y King Tigers, y mucho menos crear, en paralelo, una nueva generación de tanques. El M-26 Pershing era lo opuesto al sistema alemán. No dependía de trabajadores especializados ni de piezas exóticas. Era una obra de industria, no de artesanía. Alemania no lo sabía, no lo sospechaba, hasta que, en febrero de 1945, uno de ellos finalmente disparó. Pero esta es una historia que comienza en el momento en que una pantera abre fuego, y por primera vez ve cómo su disparo frontal rebota. Lo que ocurrió en los segundos siguientes, y lo que fue grabado por una cámara del cuerpo de señales, cambiaría el curso de la guerra blindada en Europa. La plaza de la Catedral de Colonia permaneció cubierta de polvo fino cuando la pantera de Wilhelm Bartelbord avanzó unos metros fuera de su posición bajada con el casco. Creía enfrentarse a otro Sherman, quizá una variante tardía, quizá un Jumbo. Nada que su cañón de alta velocidad de 75 milímetros no pudiera atravesar con la precisión quirúrgica que había hecho temer a los panteras desde Kursk. Pero ese día, algo rompió la rutina de confianza alemana. El vehículo delante avanzaba con pasos cortos y calculados, como si evaluara el campo, y no simplemente avanzara para morir bajo el fuego de un vehículo blindado superior. La torreta era demasiado ancha, el cañón demasiado largo, la forma del casco demasiado baja. No había ningún reconocimiento que explicara esa silueta. Aún así, la pantera disparó primero. El proyectil cortó el aire como de costumbre y alcanzó el objetivo con un golpe hueco. Pero, para sorpresa de Bartelbord, no había humo, no hubo rotura, no hubo fuego interno. El disparo rebotó.
Por primera vez desde 1943, el comandante alemán vio cómo su fuego frontal era simplemente ignorado. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. La tripulación estadounidense apenas tuvo tiempo de comentar el impacto. El Pershing de Robert Early ya estaba fijado en el objetivo. Dentro de la torreta, el cabo Clarence Smoyer alineó su mira en el manto del Panther. La estabilización del cañón redujo la oscilación, incluso con el tanque en movimiento. El disparo salió limpio, con el retroceso empujando el vehículo hacia atrás y, en menos de medio segundo, el proyectil de 90 milímetros atravesó el blindaje frontal del Panther como si fuera una placa fina. El impacto hizo explotar munición interna, levantando una columna de humo negro que fue grabada fotograma a cuadro por la cámara del cuerpo de señales situada en la calle lateral. La cinta, analizada tras la guerra, mostraba algo más que destrucción. Mostraba la primera vez que un tanque estadounidense había matado a un Panther alemán en igualdad de condiciones, de frente, sin maniobra, sin flanqueo, sin ventaja numérica. Para las tropas que observaban la escena, el impacto fue inmediato. ¿Qué era ese tanque? ¿Por qué había perdido Panther un duelo cara a cara? Y sobre todo, ¿cuántos de esos existían? La ausencia de información ha convertido la incertidumbre en pánico calculado. Las unidades alemanas en la plaza no tenían respuesta doctrinal para ese arma. El manual decía que los Sherman solo eran peligrosos a corta distancia, y que la delantera de los Panthers y Tigers era invulnerable en ese rango. Pero delante de ellos había un tanque que contradecía toda la doctrina Panzer. Las armas que los alemanes consideraban indignas de un duelo directo, ahora devolvían el combate con igual o mayor potencia. La percepción de invencibilidad, construida durante 3 años, se vino abajo ante una sola escena filmada. En torno al enfrentamiento, la plaza se convirtió en un laboratorio involuntario de una nueva guerra. Los infantes alemanes informan haber visto desaparecer el Panther en una explosión repentina, como si hubiera sido alcanzado por un cañón antiaéreo. Esta descripción, aunque simplista, no era incorrecta. El cañón M3 de 90 milímetros derivaba exactamente eso, un armamento antiaéreo adaptado para su uso en tanques. Pero lo que los alemanes nunca imaginaron fue que Estados Unidos podría integrar esta arma en un chasis blindado con suficiente velocidad industrial como para amenazar el corazón de las fuerzas blindadas alemanas. Lo que más inquietó a las unidades alemanas no fue la destrucción en sí, sino el sonido del impacto. Los informes de interrogatorio posteriores a la guerra mencionan el mismo detalle repetido. Parecía un proyectil de cañón pesado, más grande que cualquiera que Sherman hubiera usado jamás. Esta percepción sensorial, el sonido del cañón, el rebote del fuego alemán y la repentina explosión del Panther, generó un pánico que se extendió más rápido que cualquier análisis táctico. No había tiempo para entender, solo había un hecho. Algo nuevo había llegado. La Pantera destruida no fue un incidente aislado. Durante ese mismo enfrentamiento, un segundo tanque alemán intentó maniobrar para flanquear al Pershing, pero no logró completar el movimiento. El objetivo de la cámara captó la toma, el impacto y el silencio posterior. Todo duró unos segundos. Los hombres que presenciaron esto afirmaron después que vieron una frontera invisible siendo cruzada. Fue el momento exacto en que la ingeniería artesanal alemana se encontró con la ingeniería industrial estadounidense, y perdieron. Desde ese momento, la Wehrmacht descubrió algo que no debería existir. Un tanque estadounidense capaz de desafiar frontalmente a su blindaje más avanzado. Pero este descubrimiento aún no era el final. Lo que realmente sacudiría a Alemania llegaría después, cuando se dieron cuenta de que este nuevo tanque era solo la punta de algo mucho mayor, una cadena industrial capaz de producir cientos de ellos, mientras que el Reich apenas podía desplegar los pocos Panthers restantes. En la siguiente parte, veremos cómo el rumor sobre la existencia de Pershing, incluso antes de que se entendiera, se extendió por el frente alemán como una sombra, creando miedo donde antes había arrogancia y silencio donde antes había confianza. La crisis psicológica acababa de comenzar. El primer Pershing había disparado. La imagen de un Panther explotando bajo fuego directo, sin posibilidad de reacción, no se limitaba al objetivo de la cámara del cuerpo de señales. Se transmitía por otro canal, más eficaz e incontrolable. El rumor entre los combatientes.
En cuestión de días, los informes de radio interceptados y los testimonios de prisioneros de guerra indicaban un patrón extraño. Las unidades blindadas alemanas dudaban en avanzar, incluso con superioridad numérica. En puntos del frente occidental, los oficiales se negaron a exhibir sus Panthers en zonas abiertas sin reconocimiento visual completo. La razón era vaga, pero se repitió en varios frentes. Hay informes de un nuevo tipo de Sherman. El término circulaba entre los comandantes como una advertencia sombría. Sherman con cañón largo. Sherman con una torreta ancha. Sherman que puede manejar fuego frontal. Ninguna de estas descripciones era técnicamente precisa, pero todas apuntaban al mismo vacío de información. La ausencia de datos se ha convertido en una fuerza autónoma de parálisis. Oficiales que hasta semanas antes confiaban en la invulnerabilidad de sus Panthers y Tigers empezaron a retirarse ante siluetas sospechosas. Las doctrinas alemanas, basadas en la superioridad táctica y el ataque agresivo, empezaron a erosionarse por el miedo a la excepción, y la excepción fue Pershing. La potencia del tanque no residía solo en el acero o el cañón, estaba en lo que representaba, una ruptura con la lógica previsible de la guerra blindada hasta entonces. Los alemanes sabían qué esperar de los Sherman, conocían sus debilidades, estudiaron sus versiones, pero no sabían qué era ese vehículo nuevo. Y lo que no se entiende, da miedo. La inteligencia alemana se sorprendió. Hasta marzo de 1945, aún no existía un solo documento técnico detallado sobre la M-26 en los archivos de Abteilung Fremde Heere West, el departamento encargado de analizar el equipamiento aliado. Todo lo que conocían eran informes indirectos, descripciones visuales distorsionadas, ruidos de radio y deducciones de campo. Y fue precisamente esta falta de definición la que le dio a Pershing un poder logístico inesperado. No necesitaba estar presente para provocar la retirada. Era suficiente con que fuera posible. Se había insertado un interrogatorio táctico en el centro de la planificación alemana y estaba erosionando la ofensiva desde dentro. Los mapas del movimiento de la Wehrmacht en este periodo muestran un aumento repentino de retiradas tácticas no provocadas por combates. En varias regiones, los tanques fueron abandonados por problemas menores de mantenimiento, que no se resolvieron por elección deliberada. La tripulación decidió no arriesgarse a un enfrentamiento. Lo que los informes llaman abandonos técnicos oculta una realidad más profunda, el miedo a enfrentarse a algo que no podían identificar. Una división Panzer en el Ruhr incluso informó que los tanques Sherman de nuevo modelo estaban atravesando líneas sin oposición directa, porque los Panthers habían sido reposicionados por si acaso. En otras palabras, los Pershing empezaron a ganar batallas que ni siquiera necesitaba librar. La vacilación alemana, alimentada por la incertidumbre, se convirtió en una fuerza disuasoria, y todo esto con menos de 2 docenas de unidades activas en el terreno. La cifra parece inofensiva, 20 tanques, pero su efectividad se multiplicó por el pánico informativo. Era una nueva forma de guerra, ya no basada solo en el armamento, sino en la gestión de lo desconocido. Y la Wehrmacht, maestra del combate convencional, era vulnerable a lo que no podía ver. El vacío doctrinal se hizo evidente. Los libros de texto alemanes no preveían esto. No había instrucciones para enfrentarse a un tanque desconocido que parecía Sherman, pero actuaba como Tiger. En momentos críticos, las decisiones se retrasaban. No se tendían emboscadas, se redibujaban las líneas defensivas para evitar lo que los comandantes no podían nombrar. Las comunicaciones de la época registraban términos como modificación avanzada, modelo estadounidense desconocido y Sherman con capacidad de fuego pesado. No había ninguna descripción precisa. Todos eran letales. El poder del Pershing crecía en silencio, no por la cantidad, sino por la sombra que proyectaba. Incluso ausente, él estaba presente. Y cuando por fin se hizo notar, no hubo tiempo para entender, solo para reaccionar. El propio general Alfred Jodl, jefe de operaciones del alto mando alemán, declaró tras la guerra que las fuerzas estadounidenses parecían haber desarrollado un tipo de arma que no apareció en ningún informe de inteligencia hasta la rendición. Esta frase seca y tardía revela más que un error técnico. Revela una ceguera doctrinal, la creencia de que Alemania seguía controlando la narrativa tecnológica de la guerra, incluso cuando había perdido su hilo. En la siguiente parte, veremos lo que ocurrió dentro del Pershing.
cómo fue diseñado no solo para destruir tanques, sino para proteger a su tripulación, operar con mayor fiabilidad y resistir lo que los alemanes consideraban imposible. Lo que veremos a continuación no es solo acero, es toda una doctrina puesta en las vías. Desde los primeros años de la guerra, la inteligencia militar alemana formó un consenso que más tarde se convertiría en su trampa. Estados Unidos era una potencia de producción, no de innovación. Esta valoración no era superficial, era técnica, basada en informes, observaciones y doctrina. Para el Estado Mayor de la Wehrmacht, el perfil estadounidense era claro: tanques medios, aviones en gran número, armas fiables pero poco refinadas. La maquinaria bélica estadounidense era percibida como un animal lento y predecible, cuyas victorias no venían del genio sino de aplastar. Esta interpretación se reforzó con 2 años de combates en los que los Sherman, numerosos y vulnerables, dominaron los campos, confirmando la creencia alemana. Los estadounidenses no se atrevieron, y por tanto, no cambiarían. El problema es que esta convicción era tan profunda que impidió que Alemania viera el cambio cuando comenzó. A finales de 1944, las observaciones de campo registraron la presencia de tanques estadounidenses con blindaje reforzado, cañones más largos y siluetas diferentes. Pero los informes alemanes clasificaron estos encuentros como anomalías locales, prototipos o exageraciones de tropas bajo presión. El propio Oberkommando des Heers, OKH, presentó 3 versiones separadas del Pershing con la notación: sin confirmación técnica, consideremos la variación de Sherman. La doctrina alemana se basaba en la fe en la propia superioridad, y esta fe produjo una ceguera sistemática. Alemania creía que su ciencia era la mejor del mundo, y que ningún país, y mucho menos uno indisciplinado y comercial como Estados Unidos, podría superarla en calidad. Este desprecio doctrinal creaba una barrera psicológica. Si algo contradecía la visión oficial, se descartaba. No por falta de pruebas, sino por falta de disposición a aceptar errores. Esto es lo que la historia militar define como negación operativa. Uno de los documentos más emblemáticos de esto fue un informe técnico de febrero de 1945, interceptado tras la guerra, que decía: no hay indicios de que los estadounidenses estén produciendo tanques pesados en cantidades suficientes para alterar el equilibrio técnico en el frente occidental. La ironía es que, en ese mismo momento, los primeros Pershing ya estaban enfrentándose a los Panthers en campo abierto, y ganando. Alemania no solo no anticipó al nuevo enemigo, se negaba a creerle cuando él ya existía. La doctrina alemana de guerra blindada se basaba en la anticipación, pero no había ninguna defensa posible contra algo que la mente se negara a aceptar. Los veteranos oficiales de la Panzerwaffe, entrenados en la cultura del Blitzkrieg y la supremacía tecnológica, se mostraban reacios a adaptar sus tácticas al rumor de un Sherman diferente. Sin validación oficial, preferían creer que era un error de observación. La lógica era ciega. Si el enemigo no tenía la capacidad de crear un tanque así, entonces no lo tenía. Y si no creó, lo que vimos en el campo debe ser otra cosa. Este ciclo de negación ralentizó cualquier respuesta estratégica. No se crearon nuevas tácticas. No se adoptó ninguna reevaluación del riesgo. Cuando apareció Pershing, no encontró resistencia adaptada. Encontró una confianza ciega. Y la confianza allí era más vulnerable que el blindaje de los propios tanques. Tras la guerra, durante el interrogatorio, el general Heinz Ziegler, responsable de las operaciones en los sectores occidentales, resumió: subestimamos a los estadounidenses. Pensábamos que tenían producción, pero ningún proyecto. Cuando demostraron que tenían ambos, ya no sabíamos qué pensar. La frase revela la esencia del colapso. El enemigo que no debería saber cómo hacerlo, sabia. Lo que no debería atreverme, atrevido. Y la doctrina que no preveía lo imposible, fue destruido por él. En la siguiente parte, veremos cómo fue diseñado el Pershing para sobrevivir, no solo en el campo de batalla, sino en la propia doctrina estadounidense. Un tanque que, a diferencia de los anteriores, ponía la vida de la tripulación por delante. Y esta prioridad, tan ignorada por Alemania, sería un punto de inflexión, porque salvar vidas también es un arma. En el frente occidental en marzo de 1945, la guerra ya no se libraba solo con acero, pólvora y combustible. Había algo nuevo en el ambiente,
Un peso psicológico que hacía que columnas enteras retrocedieran ante información no confirmada, rumores sin fuentes, siluetas mal identificadas. En varios lugares del Rin, los registros muestran que batallones alemanes abandonaron posiciones con tanques intactos, munición disponible y suministros suficientes. Las razones oficiales mencionaban intensa actividad aérea o amenaza de asedio, pero los interrogatorios posteriores a la guerra revelaron un motivo recurrente: la sospecha de la presencia del nuevo Sherman. Solo hizo falta un ruido inusual, una torre más grande vista en el horizonte, o un cráter de impacto fuera de los patrones conocidos para desencadenar una cadena de retiradas. Era el M-26 Pershing, incluso ausente, ganando por miedo. La lógica de la lucha se había invertido, y las matemáticas de la guerra ya no seguían la ecuación clásica de fuerzas opuestas. Ahora obedecían a un nuevo factor: lo desconocido. La doctrina Panzer, basada en la precisión y el dominio del campo, no tenía respuesta a lo invisible. Y lo más irónico, los propios estadounidenses no esperaban este efecto. El envío de los Pershing se consideró una prueba de campo, una muestra operativa, pero el resultado fue exponencial. La mera posibilidad de su presencia anulaba las defensas, corroía las estrategias y quebraba la moral. Un comandante de la segunda división Panzer declaró: «Después de oírnos hablar de este Sherman pesado, empezamos a verlo por todas partes, incluso cuando no lo era. Un efecto fantasma, multiplicador y devastador. Y todo esto con solo 20 unidades efectivas en el campo». La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo pudo un número tan pequeño causar tal colapso? La respuesta está en la percepción. Lo que Pershing destruyó no fueron solo tanques, sino la confianza en el equilibrio. Hasta entonces, los alemanes creían que conocían la guerra. Sabían lo que los aliados podían y no podían hacer. Cuando un vehículo contradice esta certeza, no solo destruye vehículos, destruye la lógica. El enemigo ya no es predecible, y cuando el enemigo es impredecible, cualquier movimiento se convierte en un riesgo. Esto se tradujo en errores tácticos en cascada. Las unidades de infantería se retiraron antes de la llegada del apoyo blindado, creyendo que enfrentarían a los Pershings. La artillería fue reubicada en objetivos secundarios, abandonando áreas críticas por temor a concentraciones blindadas invisibles. En ciertos momentos, la munición antitanque específica para Sherman fue reemplazada por proyectiles más pesados, incluso sin objetivos confirmados. Un desperdicio técnico y logístico. Era doctrina reescrita por pánico. Y la ironía de esta reescritura está en los datos. Para marzo de 1945, Estados Unidos había producido más de 88,000 tanques desde el inicio de la guerra. Alemania, poco más de 25,000. Con blindaje pesado, el número era aún más brutal. Mientras Alemania produjo unos 1,800 Tigers, la suma de las variantes primero y segundo, Estados Unidos había superado la marca de 2,000 Pershing prevista, incluso con una entrada tardía en combate. La diferencia es que Alemania dedicó años, recursos y vidas a mantener la leyenda del Tigre. América tardó meses en crear algo que la superara, y sin embargo, lo trataba como un experimento. Si esta comparación te impresiona, comenta abajo con datos impactantes. Es la percepción la que construye el abismo. Y eso es lo que generó el M-26. Una nueva geografía de la guerra, donde la lógica fue reemplazada por la duda. Y la duda, como ha demostrado el campo, mata más rápido que el acero. En la siguiente parte, entraremos en el núcleo de esta máquina y entenderemos por qué no era solo un arma para matar tanques, sino para mantener a los hombres con vida. Pershing no estaba destinado solo a ganar, estaba hecho para volver a casa. El fin de una doctrina no comienza cuando sus tanques son destruidos, sino cuando sus hombres dejan de creer. En abril de 1945, cuando los últimos focos de resistencia alemana intentaban frenar el avance aliado, algo más profundo se extendía entre los supervivientes de la Panzerwaffe: el silencio. No fue el silencio de la disciplina ni la derrota militar, fue el silencio del colapso ideológico. Durante toda la guerra, los soldados blindados alemanes llevaban consigo más que munición y órdenes. Creían que pertenecían a la élite de una fuerza invencible, reforzada por la mejor ingeniería del mundo. Para muchos de ellos, esa fe era tan sólida como la armadura de sus tigres. Pero los Pershing rompieron algo que ninguna granada podría: el mito. Los relatos de los veteranos, registrados años después de la guerra, son unánimes en un punto.
El enfrentamiento no fue solo táctico, sino moral. Un comandante de pelotón del 503º Batallón de Tanques Pesados declaró, ya en 1954, que el momento más difícil de la guerra no fue perder un tigre, sino darnos cuenta de que nuestra ventaja se había perdido. No era solo cuestión de números. Fue la realización de que el enemigo al que despreciaban, el que solo sabía hacer un tractor, ahora tenía un tanque superior, producido en silencio, desplegado con estrategia y que, a diferencia de sus propios vehículos blindados, regresaba del combate entero. Este hallazgo provocó una fractura interna. Los diarios y memorias de antiguos oficiales muestran un cambio repentino de tono. Las descripciones épicas de batallas y la exaltación de la maquinaria alemana son sustituidas por una creciente incomodidad, por comparaciones amargas, por reflexiones que evitan mencionar el nombre de Pershing. Uno de ellos escribe: había un tanque que nos obligó a callarnos. Nunca supimos cuándo aparecería. Nunca supimos cuándo estábamos en desventaja, hasta que estemos muertos. Es este silencio lo que define el final. Porque hasta 1944, las tropas alemanas podían perder, pero perdían con orgullo. Las derrotas se atribuyeron a números, clima y traición, nunca a la inferioridad. Pershing cambió eso. Fue una derrota sin disculpas. Prueba de que el enemigo no solo había alcanzado a Alemania en capacidad técnica, sino que la había superado. El colapso que siguió fue invisible, pero total, sin orgullo, sin superioridad, sin fe técnica. Lo único que quedaba era sobrevivir. La guerra seguía en marcha, en el papel, en los mapas, en órdenes, pero no en espíritu. Lo que caía no era solo el frente occidental, era toda una civilización bélica. Y el golpe final no vendría de las armas, sino de los documentos, porque cuando se abrieron los archivos de producción y logística estadounidenses en el periodo de posguerra, la revelación fue más devastadora que cualquier disparo de 90 mm. Lo que los alemanes descubrieron sobre la capacidad industrial estadounidense les llevó a una nueva pregunta. ¿Y si el Pershing no fuera el final, sino solo el principio? En la siguiente parte, iremos detrás de las cámaras de este sistema invisible, donde 22 estados estadounidenses, sin alboroto, impulsaron una máquina que no solo construía tanques, pero eso generó la inevitabilidad. Al abrir la escotilla superior del M-26 Pershing, lo que se vio no fue solo un espacio de combate. Era un manifiesto industrial. El interior del tanque revelaba un mundo diseñado no solo para matar, sino para mantener a sus ocupantes vivos, funcionando y, sobre todo, capaces de luchar eficientemente durante horas o días, sin romperse. Los asientos estaban acolchados. Las correas de seguridad estaban distribuidas ergonómicamente. La munición se almacenaba en compartimentos revestidos con un sistema de almacenamiento húmedo, un método ingenioso que reducía el riesgo de explosión en caso de impacto hasta en un 75%, gracias a los depósitos de agua alrededor de los proyectiles. Era una cuestión técnica, pero con profundas implicaciones. En el campo, esto significaba que los miembros de la tripulación del Pershing tenían 3 veces más probabilidades de sobrevivir a un impacto directo que la tripulación del Panther. Más que la armadura o el cañón, era la diferencia entre volver a casa o convertirse en una estadística. El impacto para los alemanes fue inmediato. Cuando entraban en tanques estadounidenses capturados, lo que ocurrió en algunos casos documentados, la reacción era casi siempre la misma: asombro ante el espacio interno, la organización del panel, la presencia de ventilación forzada, luces internas fácilmente accesibles, órdenes lógicas. Un antiguo mecánico del primero SSS Panzer informó que los estadounidenses parecían haber diseñado sus tanques como si cada tripulante fuera importante, nuestros como si cada uno fuera solo una pieza reemplazable. Esta frase capturaba el contraste civilizacional que acechaba bajo cada escotilla, porque los tanques alemanes, aunque técnicamente superiores en muchos aspectos, eran máquinas sacrificiales. El Tiger I, por ejemplo, almacenaba munición en lugares expuestos, sin protección balística. En combate, un impacto lateral bastaba para convertir el vehículo en un horno. La torreta era estrecha, los controles duros y la radio estaba limitada al comandante. El Pershing, por su parte, ofrecía un teléfono externo montado en la parte trasera, que permitía la comunicación directa con la infantería, algo inexistente en ningún modelo alemán. En el terreno,
Esto significaba la integración en tiempo real entre vehículos blindados e infantería, sin necesidad de señales manuales ni radio intermitente. Era un tanque diseñado para operar como parte de un sistema, no como un gladiador independiente. Otra innovación significativa fue la estabilización de los cañones. Aunque rudimentario en comparación con los sistemas modernos, permitía al Pershing mantener el objetivo en la mira con mayor precisión durante el movimiento. Para el artillero, esto se traducía en tiempo. Un segundo menos de reposicionamiento significaba un disparo antes que el enemigo. Para la pantera o el tigre, era necesario detenerse por completo para asegurar la precisión, lo cual, en muchos combates, era la diferencia entre vivir o morir. Este enfoque estadounidense en la movilidad, la comunicación y la supervivencia no fue casualidad. Reflejaba la cultura que produjo el tanque. La industria estadounidense, abastecida por trabajadores sindicalizados, ingenieros civiles y líneas de montaje descentralizadas, tenía como prioridad la creación de equipos operativos, sostenibles y estandarizados. Un tanque no era solo un arma, era un equipo de trabajo en masa, construido con piezas intercambiables, fácil de mantener, fácil de entender. Esto incluía al tripulante. No era un mártir, sino una pieza esencial. Los alemanes no lo creían así. El soldado era consumible. La ingeniería servía al ideal técnico, no al humano. Por eso los tanques alemanes eran más difíciles de producir, reparar y, trágicamente, sobrevivir. Era la diferencia entre construir una máquina para que durara o uno al que resistirse. El resultado fue una cruel paradoja. Los tanques estadounidenses, considerados inferiores por los analistas europeos, mantenían a sus tripulaciones con vida más tiempo. Y eso, en sí mismo, convirtió cada Pershing en una plataforma para la eficiencia moral y operativa. Un tanque que sobrevivió más tiempo, un soldado que murió menos, y una guerra que, para el bando correcto, se volvió menos insostenible. Esta mentalidad era visible incluso en los detalles de mantenimiento. Cada Pershing traía manuales ilustrados, instrucciones impresas de campo, diagramas accesibles y piezas estandarizadas. El Panther, en comparación, requería mecánica especializada, herramientas únicas y, en muchos casos, desmontaje complejo para cambios sencillos. En el campo, esto significaba que un Pershing podía volver al combate en cuestión de horas. Una pantera, en días. La guerra no esperó, y la logística estadounidense, a diferencia de la logística alemana, lo sabía. Cuando los alemanes comprendieron lo que representaban los Pershing, no solo como armas, sino como filosofía, ya era demasiado tarde. El tanque no era solo un rival, era la prueba viviente de que el enemigo al que despreciaban había entendido algo esencial. La guerra se gana con máquinas, pero es sostenida por hombres, y en este equilibrio, Pershing era superior. En la siguiente parte, descubriremos cómo esta máquina, nacida del realismo americano, fue entregada al campo de batalla por una red invisible de fábricas, ferrocarriles, barcos y muelles, porque un tanque solo gana si llega, y nadie cumplió como América. En abril de 1945, el campo de batalla en el Rin presentaba un paisaje de destrucción familiar. Edificios derrumbados, cráteres de artillería y columnas de vehículos abandonadas. Pero había algo nuevo y más perturbador que la mera devastación física: la vacilación. Las unidades aún equipadas con Tigers y Panthers, que durante años habían dictado el ritmo del combate blindado, empezaron a evitar el enfrentamiento con tanques estadounidenses, incluso cuando tenían una clara ventaja posicional. Los informes de reconocimiento indicaron que algunas de estas unidades ni siquiera avanzaron en terreno abierto, eligiendo posiciones defensivas tras escombros o ríos, anticipando que podrían enfrentarse a los Pershings. Lo que antes habría sido una acción rutinaria, un ataque calculado, se transformó en un estudio nervioso de cada silueta distante. Los oficiales alemanes, acostumbrados a tomar decisiones rápidas, reportaron parálisis mental ante la perspectiva de encontrarse con tanques con cañones más largos y blindaje aparentemente impenetrable. En muchos casos, los vehículos dañados en combates mínimos o incluso con avería mecánica simplemente se abandonaban, y la culpa no era del enemigo, sino del miedo a una presencia desconocida. Un comandante de batallón declaró en un informe de posguerra que no se podía ordenar ningún avance sin confirmar la ausencia de un nuevo tipo de Sherman.
Sin esta confirmación, cualquier movimiento sería un suicidio. Fue la primera vez que la doctrina basada en un ataque frontal seguro alcanzó su límite psicológico. La vacilación no era solo táctica, se volvió letal. La duda ante el enemigo inexplorado sustituyó al análisis, transformando decisiones estratégicas en apuestas peligrosas. En las localidades donde hubo informes de Pershings, la tasa de abandono de tanques alemanes aumentó más de un 60%, en comparación con sectores donde no se había reportado contacto. No fue incapacidad mecánica ni derrota física, sino una guerra invisible librada en la mente de veteranos que se enfrentaron a lo mejor de la Panzerwaffe y del ejército soviético. El fenómeno ha sido documentado en unidades de veteranos trasladadas del frente oriental al oeste. Soldados acostumbrados a destruir T-34 e IS-2 comenzaron a retirarse frente a vehículos estadounidenses que no identificaban claramente. La percepción de inferioridad no dependía del número real de Pershings, sino del miedo a lo desconocido. Cada sombra de tanque se transformaba en potencial Pershing. Un informe de abril de 1945 menciona un Tiger abandonado a pocos metros de un campo de tiro estadounidense. El tanque no fue destruido, solo quedó inmóvil, sin suficiente combustible para moverse, pero el factor decisivo no fue la mecánica, sino el terror psicológico que lo desconocido generó en la tripulación. La doctrina que antes enseñaba a explotar la superioridad del Tigre a larga distancia, perdió validez de un momento a otro. El enemigo invisible había invertido la lógica de la guerra blindada. No era la cantidad o la potencia de fuego lo que determinaba el éxito, sino la certeza de que cada avance podía resultar en una aniquilación instantánea. En varias ocasiones, oficiales alemanes informaron que habían recibido órdenes de atacar, pero optaron por esperar la confirmación visual de la ausencia de Pershings, retrasando las ofensivas y permitiendo a los estadounidenses consolidar posiciones. La indecisión, que antes se consideraba prudencia, se ha convertido en sinónimo de impotencia. Este efecto psicológico convertía cada batalla en una ecuación impredecible, donde el factor de riesgo no se medía en metros o segundos, sino en percepción de amenazas. En términos generales, los Tigers, que hasta semanas antes eran símbolos de confianza, ahora se han convertido en instrumentos de duda. En los lugares donde se confirmó la presencia de Pershings, el movimiento era mínimo. Donde circulaban rumores, la retirada era lo habitual. Alemania, acostumbrada a dictar los términos del combate blindado, descubrió que no existía entrenamiento ni manuales para hacer frente a la amenaza desconocida. Los oficiales veteranos admitieron en entrevistas de posguerra que nunca se prepararon para la posibilidad de que el enemigo pudiera combinar la eficacia industrial con armas capaces de penetrar nuestro blindaje frontal. El efecto acumulativo de esta vacilación fue devastador. Las líneas defensivas planeadas para resistir durante días fueron abandonadas en cuestión de horas. Pelotones experimentados, que se habían ganado la reputación de mantener posiciones bajo fuego intenso, optaron por retirarse al primer indicio de un tanque de perfil extraño. En informes capturados, los oficiales escribieron que la mera mención de un Sherman pesado generaba precaución inmediata. Era imposible mantener la iniciativa. El impacto psicológico se extendió más rápido que cualquier artillería. Aunque pocos Pershing participaron realmente en combate, la creencia en su presencia generó resultados de campo equivalentes a una ofensiva mecanizada masiva. Este efecto, que combinaba la percepción, el rumor y la ingeniería estadounidenses, convirtió la guerra final en un ejercicio de análisis de riesgos en tiempo real, donde las decisiones de mando estaban dictadas por el miedo a lo desconocido, en lugar de por una confrontación directa. Los oficiales capturados reconocieron que el colapso táctico no se debió a la falta de habilidad o valor, sino a un fallo en la suposición fundamental, que los estadounidenses nunca se atreverían a crear un tanque capaz de enfrentarse de frente a Tigers y Panthers. Lo que los alemanes no vieron fue que el Pershing había sido diseñado para explotar este defecto, combinando potencia de fuego con fiabilidad, movilidad y protección de la tripulación, elementos que lo convertían en algo más que una máquina de guerra, un vector psicológico invisible. En la práctica, la vacilación alemana permitió a las unidades estadounidenses avanzar con pérdidas mínimas, incluso cuando estaban en inferioridad numérica. Cada retirada alemana, cada tanque abandonado, cada línea de defensa desocupada, reforzaba la sensación de superioridad estadounidense y amplificaba el efecto multiplicador del miedo.
Alemania descubrió demasiado tarde que la victoria en batallas no se determinaba únicamente por el rendimiento mecánico, sino por la confianza en todo el sistema. Cuando oficiales alemanes revisaron los informes poscombatientes, muchos expresaron confusión e incredulidad. No entendíamos cómo algunos tanques estadounidenses, pocos en número, provocaron el colapso total de nuestras formaciones, escribió un comandante de la primera división Panzer. Fue la demostración práctica de que la guerra no era solo combate, era percepción, moral y logística integradas. Esta realidad planteaba al Reich una paradoja. Los Tigres seguían siendo técnicamente superiores en muchos aspectos, pero no podían ganar una guerra de miedo e incertidumbre creada por un enemigo que combinaba inteligencia industrial y armamento fiable. El fenómeno se repetía en diferentes sectores. Unidades veteranas de élite rechazaban órdenes, abandonaban posiciones o esperaban confirmación visual de que los Pershing no estaban presentes antes de avanzar, incluso cuando sabían que su posición era estratégica. Fue un colapso progresivo y silencioso que comenzó a nivel individual y se extendió por las filas, socavando toda la estrategia ofensiva. El efecto acumulativo fue una inversión completa de la dinámica del combate. Lo que antes era iniciativa alemana se convirtió en vacilación crónica, y lo que antes dependía de la superioridad técnica se convirtió en miedo a lo desconocido. En la siguiente parte, examinaremos cómo esta combinación de incertidumbre, tecnología y percepción comenzó a moldear las decisiones del alto mando y a redefinir la geografía táctica del oeste, mostrando que el impacto de los Pershing no se limitó a la destrucción física, sino a la transformación completa de la mentalidad alemana en el campo de batalla. Las unidades blindadas que llegaron desde el frente oriental a principios de marzo de 1945 llevaban consigo una reputación construida sobre hierro, hielo y fuego. Eran veteranos que habían resistido el avance soviético, destruido columnas enteras de T-34-85 y enfrentado a los enormes IS-2 como si fueran otro obstáculo más en el largo camino hacia Berlín. Para estos hombres, acostumbrados al brutal combate del Este, cruzar Alemania hacia el frente occidental pareció a primera vista un descanso sombrío. La visión común era simple. Los estadounidenses eran numerosos pero predecibles, técnicamente inferior, pero logísticamente insistente, más fábrica que ingenio. Cuando estas unidades cruzaron el Oder y se dirigieron al Rin, la sensación predominante era de confianza. Al fin y al cabo, muchos de estos miembros de la tripulación sufrieron decenas de destrucciones confirmadas. Sabían cómo enfrentarse a los blindados soviéticos a distancias imposibles. Sabían calcular el alcance instintivamente. Sabían interpretar al enemigo con ojo clínico. Sin embargo, nada les preparó para lo que no podían ver. Nada les preparaba para rumores que corrían más rápido que órdenes, para siluetas no identificadas, para informes de enfrentamientos en los que los Panteras eran empujados de frente por un cañón que no debería existir. Y cuando finalmente llegaron a posicionarse en el oeste, algo cambió. No en el campo, sino dentro de ellos. La victoria moral que obtuvieron desde el frente oriental comenzó a desmoronarse sin que se disparara un solo tiro. La primera ruptura se produjo cuando unidades del 5º Regimiento Panzer, recién llegadas del sector de Kustrin, recibieron informes de un nuevo Sherman, operando al oeste de Colonia. Los informes mencionaban un cañón de 90 milímetros y penetraciones frontales contra los Panthers, algo considerado imposible. Los veteranos se rieron de la idea, asumiendo que era un error de identificación. En el frente oriental, las tripulaciones soviéticas a menudo sobreestimaban el armamento alemán. Asumían que los estadounidenses hacían lo mismo, pero pronto surgieron informes de posiciones hacia atrás, abandonos prematuros y tanques perdidos en condiciones inexplicables. Cuando algunos oficiales solicitaron pruebas, solo recibieron fragmentos de proyectiles deformados, mucho más grandes que los cascos de 75 mm de los Sherman tradicionales. Ese contraste ha generado nueva inquietud entre los veteranos acostumbrados a luchar contra tanques soviéticos de acero grueso, pero con pocos avances tecnológicos. Aquí, en Occidente, se encontraron con un enemigo que evolucionaba silenciosamente, cuya industria tenía más profundidad de la que sus fábricas militares podían haber imaginado. En un momento dado, durante una reunión táctica en la región de Münster, un comandante veterano declaró:
Si los estadounidenses realmente han construido un tanque pesado que podamos encontrar en cualquier carretera, entonces ninguna táctica antigua funcionará mejor. Esta frase, registrada en el diario de un oficial de comunicaciones, representaba el inicio del colapso moral de estas unidades. El desprecio tradicional por los armamentos estadounidenses se transformó en una cautela respetuosa, casi reverencia. Por primera vez desde el inicio de la guerra, los veteranos experimentados sintieron que la ventaja técnica no estaba de su lado. Y la realización se volvió más sombría cuando compararon sus propias condiciones industriales con las del enemigo. Cabe recordar aquí una estadística que muchos de estos hombres desconocían. Mientras Alemania luchaba por producir unos cientos de Panthers al año, Estados Unidos ya fabricaba más de 2.000 Pershing a finales de 1945, aunque dedicaba la mayor parte de su industria a otros frentes de guerra. Si esta información te sorprende, comenta, gana la logística. El desconocimiento de esta realidad significaba que los alemanes se enfrentaban a un enemigo que, desde un punto de vista industrial, ya había superado cualquier capacidad de respuesta. Cuando las primeras unidades veteranas se encontraron con tanques estadounidenses destruidos, esperaban ver máquinas rudimentarias, quemadas o de mente simple. Pero cuando miraron dentro de algunos Sherman, y más tarde Pershing dañados, vieron ergonomía, organización, lógica industrial y un nivel de cuidado del operador desconocido en las fábricas alemanas. Muchos informaron que los tanques estadounidenses parecían hechos para durar y para preservar a la tripulación. Cada detalle del interior estadounidense contrastaba con la brutalidad funcional de los tanques alemanes, creados para combatir pero no necesariamente para asegurar que sus hombres salieran vivos tras un impacto. La percepción de la diferencia de valores entre ambas naciones comenzó a erosionar la moral de los veteranos. Entendían que un tanque no era solo acero y motor, sino un reflejo de la sociedad que lo producía. Si los estadounidenses podían invertir tanto en comodidad, seguridad y comunicación interna, manteniendo una producción masiva de blindajes, significaba que estaban librando una guerra con capacidad casi ilimitada. Y este pensamiento, más que el cañón de 90 mm, sacudió profundamente las certezas traídas desde Oriente. Para abril, los rumores sobre Pershing fueron suficientes para que unidades enteras reconsideraran sus líneas de retirada. Los veteranos que previamente habían buscado combate empezaron a solicitar reconocimiento aéreo antes de cualquier avance, y en al menos 3 incidentes documentados, unidades experimentadas se retiraron ante columnas estadounidenses, que luego se identificaron como compuestas únicamente por Shermans ordinarios. El miedo a los Pershing era tan grande que en su ausencia, su sombra bastaba para detener el movimiento de unidades entrenadas para romper ejércitos enteros. En el fondo, este cambio de comportamiento reveló la mayor ironía. Incluso las unidades más duras del Reich, moldeadas en el frente más brutal de la guerra moderna, descubrieron que ningún entrenamiento podía preparar a un soldado para perder la fe en su propia superioridad técnica. Cuando esa fe se derrumbó, el resto cayó con ella. ¿Y qué pasaría cuando estas unidades descubrieran que el Pershing era solo el primer paso de toda una línea de blindados estadounidenses ya en desarrollo? Ese shock aún estaba por llegar y completaría la ruina psicológica de la Panzerwaffe. La doctrina blindada alemana, construida con la precisión de un manual técnico y la arrogancia de quienes creen haber alcanzado la cima de la ingeniería militar, entró en 1945 completamente desconectada de la realidad que se acercaba. Mientras hojeaban páginas y páginas de instrucciones tácticas que describían cómo destruir Shermans a larga distancia y cómo aprovechar las ventajas del Tiger frente a blindajes supuestamente inferiores, las tripulaciones no tenían ni idea de que ese conocimiento se había vuelto obsoleto. Los cartas de reconocimiento impresos años antes aún listaban solo variantes del M4, sus mantletes redondeados, su cañón de 75 milímetros, su torreta estrecha, su silueta imponente. No se mencionó ningún tanque de casco bajo, blindado inclinado, con torreta masiva y cañón de 90 milímetros. Y esta ausencia no fue un simple retraso burocrático, fue el reflejo de un colapso sistémico en la inteligencia militar alemana. Alemania se había convencido de que los estadounidenses eran incapaces de desarrollar un tanque pesado sin comprometer su producción en masa. Esta creencia, repetida a nivel técnico, político y doctrinal, impidió que cualquier información contraria fuera tomada en serio. Así,
Cuando los primeros informes de campo mencionaban un Sherman con un cañón largo, la interpretación oficial fue inmediata. Identificación errónea. Para un sistema que creía tener absoluta superioridad técnica, la idea de un nuevo vehículo blindado estadounidense simplemente no encajaba con la lógica de la guerra. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses ajustaban sus doctrinas cada semana. Los informes se enviaban desde las líneas del frente a centros de análisis, que revisaban inmediatamente las instrucciones, mejoraban los procedimientos y redistribuían órdenes revisadas. El Pershing, introducido en secreto, ya llegaba al campo acompañado de directrices claras, prioridades de objetivos, movimiento integrado, uso de estabilización, cooperación con infantería, coordinación con artillería e instrucciones completas de mantenimiento. Era un tanque cuya doctrina evolucionó en tiempo real. Por otro lado, Alemania operó con instrucciones impresas en 1943 y 1944, cuando el mayor riesgo estadounidense era el Sherman Firefly británico. Esto creó una discrepancia fatal entre la guerra que enseñaban los manuales alemanes y la guerra que enfrentaban los soldados. Los Panzerkommandanten, entrenados para destruir Shermans a 1500 metros, no sabían que se enfrentaban a un vehículo capaz de penetrar su blindaje frontal con precisión letal a distancias similares. Los artilleros, acostumbrados a ajustar sus miras a objetivos ligeros y predecibles, se enfrentaron a un casco inclinado, difícil de identificar e inmune a impactos frontales de 75 mm. En varios casos documentados, los Panthers abrieron fuego contra Pershing, usando munición insuficiente. Una práctica absurda pero comprensible, ya que ningún manual alemán mencionaba la necesidad de ajustar la munición para enfrentarse a blindados pesados estadounidenses. El caos doctrinal se amplió a medida que las unidades comenzaron a informar de derrotas inexplicables. Los tanques que se suponía que sobrevivirían a cualquier enfrentamiento frontal fueron destruidos de forma limpia y silenciosa. Las posiciones reforzadas fueron irrumpidas con una precisión inesperada. Columnas que avanzaban con confianza fueron detenidas abruptamente. Pero incluso ante estas señales, nunca llegaron actualizaciones oficiales. No hubo nuevos gráficos. No había instrucciones de reconocimiento. No hubo alertas técnicas. La inteligencia alemana, saturada, fragmentada y profundamente influenciada por prejuicios ideológicos, simplemente descartó las pruebas demasiado tarde. Cuando el Oberkommando finalmente emitió directrices de emergencia, solicitando informes detallados sobre tanques estadounidenses desconocidos, el Pershing ya había sido registrado en combate, filmado y analizado por unidades estadounidenses, pero seguía siendo oficialmente invisible para quienes se suponía debían enfrentarlo. Esta obsolescencia doctrinal se ha vuelto letal. Tripulaciones veteranas, altamente entrenadas y experimentadas, se encontraron luchando en una guerra que sus propios manuales no explicaban. La ausencia de información ha convertido los errores tácticos en catástrofes. Cada enfrentamiento inesperado con un Pershing se interpretaba como un fracaso individual, un error de posicionamiento o mala suerte, nunca como resultado de la incapacidad de los manuales para predecir el campo de batalla real. Y esa disonancia ha erosionado la confianza en los propios sistemas. Un comandante del 2º Regimiento Panzer informó, tras la guerra, que la parte más terrible no fue el Pershing, fue descubrir que ya no sabíamos luchar. Todo lo que aprendimos fue inútil. Otro oficial escribió, nuestros manuales nos enseñaron a destruir Shermans, pero lo que vimos en Colonia no era un Sherman, y no sabíamos qué hacer. La pérdida de alineación entre doctrina y realidad creó un efecto dominó devastador. Tácticas mal orientadas, posiciones mal elegidas, enfrentamientos mal evaluados, munición insuficiente y, sobre todo, decisiones tomadas en la oscuridad. Alemania no se enfrentaba solo a un tanque nuevo. Se enfrentaba a toda una guerra para la que sus manuales no tenían respuestas. Fue el comienzo del colapso institucional, técnico, psicológico y operativo. Y en la siguiente parte, veremos qué ocurrió cuando los primeros fragmentos de los Pershing, destruidos y capturados, llegaron a manos de ingenieros alemanes. Porque lo que encontraron dentro de estas máquinas no solo contradecía sus manuales, destruyó cualquier ilusión restante de superioridad técnica. En los últimos años de la guerra, Alemania había convertido sus petroleros en mitos ambulantes,
figuras cuasi sagradas que encarnaban la creencia nacional en la supremacía técnica absoluta. Nombres como Michael Wittmann, Otto Carius y Kurt Knispel se repetían como talismanes, reforzando la idea de que un solo tigre, empuñado por un comandante hábil, podía decidir batallas enteras. El mito era poderoso porque se había construido sobre cimientos reales. Wittmann destruyó en realidad 14 tanques y 13 vehículos blindados de transporte de personal en Villers-Bocage. Carius en realidad actuaba con un sentido de invulnerabilidad. Knispel sí acumuló registros de destrucción que ningún estadounidense ni soviético había igualado. La cultura de la Panzerwaffe transformó estas hazañas en leyendas que dieron sentido a la guerra, reforzaron la moral, y lo más importante, alimentaron la certeza de que Alemania no podía ser superada en el campo técnico. Sin embargo, cuando el Pershing llegó silenciosamente al frente occidental, trayendo un cañón de 90 milímetros capaz de matar Tigers a cualquier distancia de combate útil, esta cultura encontró su punto final. No un final dramático, ni un duelo épico entre haces rivales, sino un desmoronamiento silencioso, casi psicológico. Los Pershing no solo atravesaban la armadura, cruzó las certezas. La primera grieta llegó cuando los veteranos empezaron a recibir informes de panteras destruidas de frente, con penetraciones limpias, sin explosiones laterales ni múltiples impactos. Los alemanes conocían el sonido de una derrota tradicional, las grietas, las explosiones internas, el fuego que surgió. Pero lo que veían ahora eran destrucciones silenciosas, casi quirúrgicas. Los tanques legendarios del orgullo fueron eliminados de un solo disparo. Wittmann había demostrado al mundo que Tiger contra Sherman era un duelo entre diferentes épocas, pero contra Pershing, esa lógica desapareció. No había ninguna ventaja, no había distancia segura, no había un ángulo cómodo. El mito de que un tigre puede sostener a toda una compañía se vino abajo cuando apareció un tanque que lo superó en maniobras justo en el punto donde más dependía la doctrina alemana. El enfrentamiento frontal. Y eso destruyó más que el acero, destruyó el heroísmo. Los petroleros alemanes siempre habían creído que su habilidad personal podía superar la inferioridad numérica. Esta fue la base del culto a los ases. Pero el Pershing, con su puntería estabilizada, ergonomía superior, comunicación eficiente y cañón potente, redujo drásticamente la importancia de la habilidad individual. En términos sencillos, un buen comandante alemán podía vencer a 10 Shermans gracias a la combinación de técnica, táctica y tecnología. Pero contra un Pershing, el mejor comandante del Reich se enfrentaba a un enemigo diseñado para anularle. Las tripulaciones se dieron cuenta rápidamente de esto. En los diarios que han sobrevivido, hay relatos de comandantes experimentados que admitieron que no había forma de competir con la combinación de blindaje inclinado y potencia de fuego del nuevo tanque estadounidense. Uno escribió: fue como ver cómo nuestra propia historia se vacía. El tigre que una vez representó nuestra esperanza, ahora se sentía como un recordatorio de un tiempo que ha terminado. El lenguaje que usan los veteranos tras sus primeros encuentros con Pershing revela una inusual erosión moral. Ya no hablaban de maniobras audaces ni de victorias improbables. Hablaban de supervivencia, de precaución, de silencio. El heroísmo se había evaporado. Al analizar este fenómeno, se da cuenta de que el mito de los ases blindados dependía de dos pilares principales: la superioridad del equipo y la superioridad de la habilidad. El Pershing destruyó el primero al demostrar que Alemania ya no era la nación con el mejor blindaje y el mejor cañón, y destruyó la segunda al mostrar que el campo de batalla moderno favorecía la integración tecnológica, la ergonomía, la estabilización y la comunicación, elementos que reducirían drásticamente la ventaja individual de los comandantes alemanes. El resultado fue una erosión lenta pero definitiva de la cultura de los héroes del acero. Los grandes nombres no encontraron rivales estadounidenses porque estos no competían por el título de mejor comandante, competían por el dominio industrial. Mientras Wittmann dependía de la habilidad, el valor y una máquina casi artesanal, los Pershing dependían de fábricas, estandarización, líneas de producción y miles de ingenieros. La Panzerwaffe luchaba con nombres. Estados Unidos tuvo dificultades con los sistemas. Y los sistemas, a diferencia de los héroes, no se cansan, no fallan por emoción, no dependen de las leyendas para mantener la moral.
Cuando las tropas alemanas vieron que el adversario no necesitaba un nuevo Wittmann, sino solo máquinas fiables y repetibles, el mito de los ases se vino abajo por completo. Uno de los relatos más simbólicos proviene de un sargento alemán que escribió en 1947. En Oriente, fue una pelea entre hombres. En Occidente, fue una lucha contra las fábricas. La desaparición de los héroes del acero no fue inmediata, pero se volvió inevitable. Cuando el Pershing demostró su capacidad para destruir panteras y tigres de frente, las historias heroicas cesaron. Ya no había espacio para hazañas aisladas, porque el campo de batalla se decidía por la logística, no por leyendas. Los grandes nombres no fueron derrotados en combate directo por los Pershing porque, cuando llegó, muchos ya estaban muertos, capturados o dispersos en batallas desesperadas. Pero fueron derrotados en espíritu. Los Pershing enterraron la era de los ases blindados simplemente por existir. Demostró que el futuro de la guerra pertenecía a quienes podían producir calidad a gran escala, no a quienes construyeran máquinas geniales en números insuficientes. Y el golpe final al mito de los héroes alemanes aún estaba por llegar, porque cuando los ingenieros del Reich abrieron los primeros Pershing capturados, se dieron cuenta de que esta máquina era solo el primer paso de algo mucho más grande y mucho más aterrador. Al observar el colapso de las fuerzas blindadas alemanas en la primavera de 1945, es imposible ignorar al verdadero gigante invisible que operaba lejos de las trincheras, lejos de las ciudades destruidas, lejos de los tanques en duelo, la industria estadounidense. Mientras que los Panthers y Tigers se ensamblaban casi a mano, en fábricas presionadas por bombardeos, escasez de acero, mano de obra y constantes interrupciones, Estados Unidos operaba una máquina industrial que convertía la guerra en ingeniería aplicada. Y este contraste, esta asimetría estructural, fue el golpe más devastador para el Reich. En enero de 1945, Alemania produjo algo menos de 100 tanques. En el mismo periodo, solo el Arsenal Grand Blanc, operado por Fisher Body, tenía la capacidad de completar decenas de M-26 Pershing al día, si fuera necesario. La diferencia no solo estaba en la cantidad, estaba en el ritmo, en el método, en la filosofía de la producción. El Grand Blanc no era una fábrica, era un ecosistema. Líneas de montaje independientes y redundantes, integradas con sistemas ferroviarios, suministradas por subcontratistas repartidas por 22 estados estadounidenses, cada uno especializado en un componente: transmisiones, motores, fundiciones de torres, sistemas eléctricos. Mientras tanto, Alemania dependía de unas pocas fábricas centralizadas, todas vulnerables, todas bajo presión, todas intentando producir máquinas demasiado complejas para replicarse en volumen. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Lo que diferenciaba a Estados Unidos no era solo la capacidad de fabricar tanques, sino la capacidad de fabricar la propia capacidad de producción. Cuando se tomó la decisión de construir Pershing, la industria estadounidense no necesitaba ser reinventada. Bastaba con girar llaves, reubicar líneas, ajustar herramientas. Cada estado, cada fábrica, cada trabajador desempeñaba un papel dentro de un engranaje mayor. No solo nació un tanque, sino un flujo. Y este flujo, disciplinado, continuo y expansivo, transformó el metal, la mano de obra y el tiempo en inevitabilidad militar. Mientras que los Tigers requerían cientos de horas de trabajo especializado, piezas individuales y procesos de ensamblaje lentos, Pershing surgió de una cadena predefinida, con piezas estandarizadas e intercambiables producidas en líneas simultáneas. Esto redujo los fallos, aceleró las reparaciones y, lo más importante, permitió que un tanque pudiera replicarse tantas veces como fuera necesario. Alemania podría construir un prototipo excelente. Estados Unidos podría construir una serie excelente. Esta diferencia se volvió abrumadora cuando miramos la logística de transporte. Barcos dedicados, convoyes protegidos, muelles especializados y líneas ferroviarias integradas eran solo la superficie de una red que movía toneladas de acero como si fueran mercancías ordinarias. Para 1944, mientras la Luftwaffe apenas podía abastecer a sus propias formaciones, Estados Unidos enviaba más de 18,000 vehículos al mes a Europa.
camiones, tanques, coches de apoyo, artillería autopropulsada. Esto significa que por cada Panther producido, los estadounidenses tenían la capacidad de transportar no solo un Pershing, sino toda la infraestructura necesaria para mantenerlo operativo indefinidamente. Alemania luchó heroicamente. Estados Unidos luchó por el reemplazo. Este hecho se vuelve aún más claro cuando observamos la eficiencia estadounidense en la reparación de tanques dañados. Un Panther averiado necesitaba transporte especializado, herramientas complejas y tripulaciones altamente entrenadas. Un Pershing, en cambio, podía repararse con piezas estandarizadas entregadas por camiones logísticos y a menudo volvía al combate en menos de 24 horas. La ingeniería estadounidense entendía que los tanques no debían ser monumentos, sino herramientas. Y las herramientas deben ser reparables, replicables y predecibles. Esa filosofía se reflejaba en todo. Las torretas fundidas con precisión industrial, las transmisiones robustas, los motores fiables, los manuales detallados y escritos para que cualquier recluta los entendiera, a diferencia de los alemanes, que dependían de ingenieros especializados para cada ajuste fino. Los estadounidenses se apoyaban en sistemas simples, multiplicables y robustos. La guerra moderna ya no pertenecía a los artesanos, sino a las líneas de montaje. Y cuando la Panzerwaffe se dio cuenta de esto, el impacto psicológico fue tan devastador como cualquier derrota en campo abierto, porque cada Pershing destruido podría ser reemplazado, cada tanque dañado podía ser reparado, cada pérdida era absorbida por una máquina nacional que parecía no tener límites. Mientras tanto, Alemania libraba una guerra finita, finita en acero, finito en combustible, finito en trabajo, finito en tiempo. En retrospectiva, el M-26 Pershing no ganó por cantidad. Ganó porque demostró que Estados Unidos podía tener cantidad, si así lo deseaban. Era la punta visible de un iceberg industrial que superaba todo lo que el Reich pudiera concebir. La guerra se decidió antes de librarse, decidida en las prensas hidráulicas, en las funderías, en los trenes llenos de componentes, en los mapas logísticos, decidido no por el valor individual, sino por la capacidad colectiva. Y el colapso alemán se hizo aún más evidente cuando descubrieron los diseños estadounidenses que vinieron después del Pershing, armas que no entraron en combate, pero que demostraban que Estados Unidos apenas estaba comenzando. La revelación de estos proyectos sería el siguiente golpe, quizás el más doloroso de todos. Cuando los aliados se dieron cuenta de que el impacto del Pershing iba mucho más allá de su presencia física en el campo, el M-26 dejó de ser solo un tanque y se convirtió en un arma invisible, un multiplicador psicológico capaz de alterar decisiones estratégicas enteras antes incluso de que se disparara un solo tiro. El ejército estadounidense nunca planeó el Pershing como un instrumento de guerra moral, pero solo unos días después del duelo de Colonia sus comandantes entendieron algo que Alemania aún ignoraba. La percepción era tan poderosa como la artillería. Así, las unidades estadounidenses comenzaron a explotar deliberadamente el nuevo terror que se apoderaba de la Panzerwaffe. En algunas regiones, columnas de Shermans se dispusieron para parecer visualmente más grandes y pesadas, alargando sus tubos con camuflaje de lona, creando sombras que, desde la distancia, imitaban la silueta de un Pershing. En otras zonas, se difundió el rumor de que se enviaban en masa nuevos tanques de 90 milímetros al sector. En algunos casos, las radios aliadas transmitían señales codificadas con nombres que sonaban a designaciones técnicas, incluso cuando no llegaba nada nuevo. La estrategia era simple y devastadora: alimentar una duda que ya existía. La Panzerwaffe, debilitada por fallos logísticos, inmensas pérdidas y falta de combustible, se enfrentaba ahora a un enemigo cuyo poder se multiplicaba por el miedo. Cuando un comandante alemán observó acercarse una columna estadounidense, ya no preguntaba ¿cuántos hay?, ni ¿son Shermans o Fireflies? La verdadera y fatal pregunta se volvió: ¿y si es el tanque nuevo? Esta vacilación, ese intervalo de segundos entre ver y decidir, era suficiente para romper posiciones, retrasar órdenes, sabotear contraataques y disolver cualquier posibilidad de iniciativa. Y los estadounidenses se dieron cuenta de esto muy rápido. En marzo de 1945, una fuerza de tarea de la 9ª División Blindada posicionó 2 Pershing cerca del sector sur del Ruhr.
pero les ordenó permanecer camuflados, sin disparar. La mera noticia de que se había visto blindaje pesado allí hizo que una de las últimas unidades de reserva Panzer retrocediera más de 12 kilómetros, abandonando posiciones fortificadas y destruyendo equipo para no dejarlos atrás. No se disparó ningún tiro. La guerra, allí, se ganó con la duda. En otro episodio, cerca de Remagen, rumores alimentados deliberadamente por tropas estadounidenses sugerían que más de 50 Pershings se enviaban para apoyar el puente recién capturado. La verdad, solo había 2 en el sector, ambos con problemas mecánicos. Aún así, las unidades alemanas se negaron a realizar un contraataque directo, alegando falta de munición adecuada y riesgo extremo. Un comportamiento así habría sido impensable meses antes. La percepción de los Pershing como una amenaza absoluta había reescrito las reglas, y lo más irónico y cruel es que el Pershing era, en la práctica, solo un tanque. Bueno, moderno, eficiente, pero no invencible. Su transmisión era problemática. Su motor requería mantenimiento constante y su blindaje no era tan grueso como el de un Tigersund. Solo necesitaba que fuera desconocido. Porque la guerra de 1945 ya no se libraba con estadísticas físicas, sino por el recuerdo reciente de la Panzerwaffe, el recuerdo de la lucha constante, del desgaste, de batallas perdidas contra números infinitos. Cuando surgió una novedad, los soldados alemanes ya no creían que pudieran sobrevivir para entenderla. Y así cada rumor cobró vida. En informes recopilados tras la guerra, las tripulaciones alemanas afirmaron haberse enfrentado a varios tipos de tanques pesados estadounidenses, incluidos modelos inexistentes. Un documento de la 117ª Panzerdivisión describe un supuesto tanque estadounidense, con cañón superlargo y blindaje imposible, avistado en la región de Hürth. La posterior investigación estadounidense concluyó que el vehículo visto era un Sherman común, parcialmente cubierto de escombros. Este tipo de engaño visual era suficiente para paralizar unidades enteras. En abril, una compañía de Panzer abandonó 5 Panthers intactos cuando se ordenó atacar una columna estadounidense que, según se informaba, contenía un nuevo tanque pesado con un cañón de 100 milímetros. El error táctico no fue solo retirarse, sino creer que estaban destinados a la derrota. La percepción convertía cada escuadrón americano en una amenaza potencial, cada sombra mecánica en Pershing, cada ruido lejano en un presagio de muerte. El efecto psicológico fue tan profundo que, en los sectores donde se creía que operaban los Pershings, la tasa de deserciones y abandonos de vehículos alemanes se duplicó que en sectores sin tales rumores. La moral, ya rota por años de desgaste, simplemente no pudo resistirse a la aparición de un arma que era a la vez real y mitológica. Y los estadounidenses, sin amplificar abiertamente el mito, han aprendido a manejarlo con sutileza. El camuflaje de los Pershing, hecho para parecerse al de los Sherman, generó una confusión extrema. Cuando el enemigo se dio cuenta de que el Sherman no era un Sherman, sino algo mucho peor, ya era demasiado tarde. La decisión de combate, el primer disparo, el primer movimiento, el primer reposicionamiento, ya se había perdido. Fue en ese momento cuando la percepción se convirtió en táctica. Y la táctica se transformó en dominio psicológico. No era necesario que el M-26 estuviera presente. Era suficiente con que fuera posible. Y esta posibilidad era suficiente para que las batallas se decidieran antes incluso de comenzar. Así, el Pershing dejó de ser solo una plataforma de combate y se convirtió en un símbolo. Una advertencia silenciosa de que Estados Unidos no solo había alcanzado a Alemania, sino que había superado su capacidad de adaptación. En la siguiente parte, veremos cómo este símbolo se convirtió en una humillación estratégica cuando Alemania finalmente examinó, pieza a pieza, a un Pershing capturado, y descubrió que no era el final. Fue el comienzo de toda una línea de tanques que haría que cualquier resistencia restante fuera totalmente inútil. Cuando Alemania finalmente se rindió en mayo de 1945, no solo se llevó consigo un colapso militar, sino también un silencio calculado, un intento de reorganizar la memoria para que la derrota pareciera menos devastadora de lo que realmente había sido. Entre las omisiones más reveladoras de este periodo está precisamente el M-26 Pershing. En los informes oficiales de posguerra apenas aparece. Cuando aparece, se diluye bajo descripciones vagas como variante pesada del Sherman o modelo desconocido con cañón alargado.
Para un ejército cuya identidad se había construido sobre la idea de la superioridad técnica absoluta, admitir que una democracia industrial había producido un tanque capaz de rivalizar, y en algunos aspectos superar, al Tigre y al Pantera era simplemente inconcebible. No había lugar para aceptar que el país al que habían ridiculizado como industrialmente rudimentario hubiera logrado una hazaña que el desmoronado Reich nunca podría replicar. Ese silencio no fue accidental. Nace del choque ideológico, de la profunda disonancia entre la propaganda y la realidad. La Wehrmacht había enseñado a sus tripulaciones a creer que el valor combativo alemán era intrínseco, casi espiritual, una mezcla de tradición militar, coraje y genio técnico. Pero a medida que los prisioneros alemanes comenzaron a ser interrogados por los estadounidenses, surgió una verdad incómoda. No temían a la masa de Sherman, temían ese nuevo tanque de 90 milímetros, y lo que admitieron en los interrogatorios, evitaron admitirlo por escrito. Los relatos individuales de los prisioneros revelan la profundidad de este impacto psicológico. Un comandante del Tiger capturado cerca de Düsseldorf afirmó que el primer disparo del nuevo tanque americano pareció atravesar el casco como si fuera tela. Otro, veterano del Frente Oriental, afirmó que, en Rusia, al menos sabíamos a qué enfrentarnos. En el oeste no sabíamos si el tanque que iba delante era un Sherman o un monstruo. Este tipo de comentario desaparece casi por completo en los documentos oficiales escritos tras la guerra, siendo reemplazado por versiones diluidas, donde Pershing es tratado como un participante irrelevante. No era irrelevante, era imperdonable. El Pershing representaba todo lo que Alemania no podía aceptar, que la guerra se había perdido no solo en el campo de batalla, sino en la industria, la logística, la planificación y la capacidad de innovar a gran escala. El Reich había creado un mito según el cual la guerra total la ganaban los más disciplinados, los más brillantes técnicamente y los más endurecidos por la tradición militar. El Pershing mostró lo contrario. Demostró que la guerra moderna pertenecía a quienes podían adaptarse rápidamente, reorganizar fábricas, entrenar a miles de tripulantes simultáneamente y crear un sistema tan grande que incluso una novedad pesada no rompería su columna vertebral logística. Alemania no pudo registrar esto. No podía permitir que la memoria histórica aceptara que la democracia industrial había derrotado al militarismo totalitario en el único campo donde creía que era invencible. De ahí el silencio. De ahí la insistencia en tratar a Pershing como un detalle. Pero el silencio también revela otra verdad. Muchos veteranos quedaron personalmente conmocionados por el descubrimiento. Habían crecido escuchando que el soldado alemán valía 10, que el tanque alemán valía 20, que la tecnología del Reich era insuperable. Cuando se dieron cuenta de que eso no era cierto, no supieron cómo reaccionar. El periodo de posguerra trajo entonces una narrativa cuidadosamente reformulada. La culpa recaería en la escasez de combustible, la falta de piezas, los bombardeos aliados, la inevitable situación estratégica. Lo que casi nunca aparecía en estos relatos era la simple frase que muchos confesaban en los interrogatorios. Nos alcanzaron. Esto era demasiado inaceptable para escribirlo, y así se convirtió en una verdad susurrada, presente solo en las miradas captadas en fotografías de prisioneros, en los testimonios fragmentados, en los prolongados silencios de quienes perdieron no solo la guerra sino también la creencia en su propia superioridad. Y es en este momento cuando nos espera una revelación aún mayor, porque, contrariamente a lo que imaginaban los alemanes, el Pershing no era la cima de la capacidad estadounidense, era solo el principio. En fábricas al otro lado del Atlántico, los diseñadores ya estaban terminando tanques aún más potentes, capaces de superar por completo todo lo que Alemania había desplegado. Y cuando los alemanes descubrieron el T-26E4, el T-26E5 y el monstruoso T-29, se dieron cuenta de que lo que habían visto en Colonia no era el fin de nada, era el presagio de una nueva era para la que nunca estarían preparados. La memoria de los Pershing nunca desapareció de las instituciones militares alemanas, simplemente cambió de forma. En los meses posteriores a la rendición, cuando los escombros aún humeaban en ciudades como Essen, Koblenz y Hannover, los oficiales que sobrevivieron a las últimas batallas comenzaron a comprender un hecho que ningún manual de 1944 se atrevería a admitir. Alemania había sido derrotada no solo por ejércitos mayores,
sino por una lógica industrial y estratégica que superaba cualquier ideal de superioridad técnica aislada. Así, cuando se creó la Bundeswehr en 1955, sus planificadores no miraban a los Tigres y Panteras como modelos a resucitar. Analizaron el impacto que causaron los Pershing y concluyeron que nunca podrían permitir que el país dependiera de máquinas excepcionales producidas en cantidades ridículas. Los nuevos oficiales, muchos de ellos veteranos de la Panzerwaffe, llevaban recuerdos que no aparecían en los informes formales. Recuerdos del momento en que se dieron cuenta de que no había futuro para un ejército que apostaba todo a la perfección artesanal, mientras el enemigo dominaba la repetición industrial. Recordaban la vacilación, la duda mortal frente a un tanque americano que ni siquiera existía en cantidades significativas. Así que la doctrina alemana de posguerra no comenzó con un diseño de tanque, sino con una pregunta: ¿cómo asegurar que Alemania nunca volviera a enfrentarse a un Pershing sin estar preparada para responder? La respuesta definió toda una era. En lugar de retomar la lógica de los supertanques, tanques masivos, complejos y caros, la Bundeswehr ha adoptado el principio de interoperabilidad. Alemania se dio cuenta de que, si se aislaba, cualquier avance tecnológico sería inútil. Era necesario para asegurar que su tecnología formara parte de algo más grande. Por ello, los alemanes buscaron una asociación directa con Estados Unidos y otras naciones occidentales en la construcción de sus futuros vehículos blindados. No fue casualidad que los primeros grandes diseños alemanes de posguerra, incluido el Leopard 1, fueran concebidos con énfasis en el equilibrio, el mantenimiento sencillo, la producción eficiente y la cooperación aliada. El país había aprendido por las malas que no se puede ganar una guerra con un genio solitario. Se gana con integración, capacidad de reabastecimiento y adaptación constante. Exactamente lo que Pershing simbolizaba en 1945. En el centro de esta nueva doctrina había una lección que pocos veteranos alemanes admitieron en voz alta, pero que todos entendieron: la guerra moderna no la decide el tanque más potente, sino el tanque que llega al campo en número suficiente, con piezas suficientes, con suficiente combustible, con entrenamiento adecuado, y que puede ser reemplazado antes de que el enemigo se recupere. Pershing representó el comienzo de esta nueva lógica. Aunque había visto poco combate, demostró que Estados Unidos no solo podía producir tanques pesados, sino que también podía decidir hacerlo cuando quisiera, incluso al final de la guerra, incluso con sus arsenales al límite. Para la Alemania de posguerra, esto fue más aterrador que cualquier detonación de 90 milímetros. La Bundeswehr trató el episodio de Colonia y los informes sobre los Pershing como advertencias históricas. Era como si el tanque americano hubiera dejado una sombra que proyectaría durante décadas. La expresión usada en los círculos internos de planificación era simple y directa: nunca más depender de la invulnerabilidad, porque para 1945, la invulnerabilidad se había convertido precisamente en lo que mató a la Panzerwaffe. Esta comprensión marcó profundamente el pensamiento estratégico alemán e influyó en su relación con Estados Unidos dentro de la OTAN. El intercambio de tecnología, la estandarización de calibres, el intercambio de oficiales y la participación conjunta en proyectos como el MBT-70 nacieron de esta necesidad de no repetir el error fundamental del Tercer Reich: creer que la superioridad técnica era un destino garantizado y no un proceso continuo que dependía de aliados, industrias e innovación colaborativa. Los Pershing expusieron este error como pocos acontecimientos en la historia militar. No solo destruyó panteras e intimidó a unidades enteras, destruyó la mentalidad que colocó la máquina por encima de la estructura que la sostenía. Y ese impacto se reflejó en la construcción de todo el pensamiento blindado alemán posterior. Cuando, años después, el Leopard 1 y el Leopard 2 surgieron como referencias mundiales, no representaban un regreso al pasado glorificado de 1943. Representaban la superación de la arrogancia de 1943. Eran producto de una Alemania que ahora entendía que la guerra requiere rapidez, flexibilidad, mantenimiento sencillo, estandarización y cooperación. Y quizá esta sea la mayor ironía: los tanques alemanes que se hicieron famosos en el periodo de posguerra no se inspiraron en los Tigres. Se inspiraron en el miedo que causaba Pershing, un miedo que enseñaba que ninguna nación puede detener la evolución técnica por sí sola.
y que ninguna máquina, por impresionante que sea, puede sobrevivir a la ausencia de una estructura industrial capaz de sostenerla. Este es el verdadero legado que dejaron los Pershing, un legado que ha moldeado doctrinas, alianzas y estrategias durante generaciones. En la siguiente parte veremos cómo esta lección no se limitó al pasado, sino que sigue actuando como un fantasma estratégico que acompaña al pensamiento militar moderno hasta hoy, recordando que, a veces, lo que derrota a un ejército no es lo que él ve, pero lo que nunca supo que existía. Cuando finalmente se asentó el polvo sobre la Alemania arruinada, lo que quedaba no solo era el silencio de las últimas columnas derrotadas de la Panzerwaffe, sino el vacío de una creencia que había sostenido a toda una generación de comandantes. La certeza de que la técnica alemana siempre sería suficiente. La caída de esta certeza fue el verdadero final de la guerra. El Pershing, con su cañón de 90 milímetros y su apariencia inesperada, no tenía que ser en todos los frentes. Era suficiente para aparecer donde menos se esperaba, desmantelar el último pilar ideológico que mantenía viva la idea de invulnerabilidad. Al darse cuenta de que el enemigo que despreciaban había dominado no solo el campo de batalla, sino también la lógica de producción que definía la guerra moderna, comprendieron que cualquier resistencia adicional sería mera formalidad. El colapso militar era inevitable, pero el colapso ideológico fue irreversible. La maquinaria alemana, que durante años se había alimentado de la ilusión de superioridad técnica, se encontró ante una verdad incómoda. La guerra no la decide el tanque más temido, sino la fuerza capaz de multiplicar sus recursos, soportar sus pérdidas y adaptarse más rápido de lo que el enemigo puede reaccionar. Y al final, esa fuerza perteneció a Estados Unidos. La gran lección de esta historia va mucho más allá de la comparación entre vehículos blindados. Revela que la esencia de la guerra reside en el flujo continuo de suministros, en la capacidad de producir, reparar y reemplazar lo que el combate destruye. La estrategia nace de la logística. Las tácticas nacen de la industria. La moral nace de la convicción de que siempre habrá más combustible, más piezas, más munición y, sobre todo, más opciones. Para Alemania, el Pershing fue la materialización tardía de esta diferencia. No era solo un tanque, era prueba de que el enemigo poseía reservas técnicas que nunca podría igualar. Una prueba que llegó demasiado tarde para ser disputada, y los propios alemanes lo admitirían, aunque fuera discretamente. Un general capturado en mayo de 1945 murmuró algo que se convertiría en un epitafio simbólico de esa época. No fuimos derrotados por vuestros tanques, fuimos derrotados por sus fábricas. La frase revelaba, de forma burda, la ironía final. El Tercer Reich, que predicaba la superioridad racial y técnica, vio cómo su doctrina se desmoronaba ante la democracia industrial que él mismo despreciaba. Y si esta historia te ha impactado, si la investigación y recuperación de estos detalles históricos te parecen comprensivas, deja el me gusta y suscríbete al canal. Esto ayuda a mantener viva la búsqueda de la verdad histórica. También comenta cuál fue el hecho más impactante de este vídeo: las rendiciones, los abandonos, la producción estadounidense o la rapidez con la que se extendió el miedo. Activa la campana para no perderte el siguiente hecho devastador que vamos a revelar aquí, porque la historia no termina con Pershing. Al contrario, fue el comienzo de una revolución silenciosa en el pensamiento militar moderno. Y por eso, cuando observamos la trayectoria de la Bundeswehr, las doctrinas de posguerra y el desarrollo blindado occidental, nos damos cuenta de que el fantasma del Pershing seguía presente. Enseñó a Alemania y al mundo que ningún arma, por avanzada que sea, sobrevive aislada, que ninguna fuerza gana sin la base industrial que la sostiene, y que ningún ejército puede confiar únicamente en la brillantez técnica de sus máquinas. La guerra es un proceso, no un espectáculo. Pershing lo demostró en solo unas pocas apariciones. Pocas, pero suficientes para alterar decisiones, romper voluntades y redefinir direcciones. Ganó sin tener que estar allí. Ganó en percepción, en miedo, en el pesado silencio que precedía a cada retirada alemana. Y ganó, sobre todo, porque demostró que la democracia industrial estadounidense no solo podía construir armas de élite, sino que podía hacerlo cuando quisiera. Ese es el legado definitivo. La guerra se decide mucho antes del primer disparo. Se decide en las líneas de montaje, en las carreteras, en los puertos, en los almacenes, en las mentes. Se decide por la capacidad de convencer al enemigo de que luchar ya no merece la pena.
Y en marzo de 1945, cuando comenzaron a circular los primeros informes sobre el cañón de 90 milímetros entre las unidades de la Panzerwaffe, esta convicción se rompió. No sabían el nombre de Pershing. No conocían su historia, sus defectos, sus límites, pero supieron en el momento en que vieron el destello de su disparo que algo había cambiado para siempre. Y eso fue suficiente. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.